Nosotros hemos iniciado a expresar a las distintas fracciones políticas y a la sociedad en general la estrategia de financiamiento que queremos llevar a cabo para los próximos años. No hemos tenido reuniones directas con los partidos ni con las fracciones, esperamos tenerlas en las próximas 2 semanas. Hemos dicho la importancia que tiene esta estrategia de financiamiento para el país, para el crecimiento de la economía, para generar más certidumbre a la inversión privada y pública, para generar más certidumbre a los inversionistas internacionales que son compradores de deuda pública salvadoreña y que eso nos haga disminuir los niveles de riesgo país. Hace un año nosotros estábamos más o menos en 550 puntos de riesgo país por encima de la tasa del Tesoro. Ahora estamos en 420 puntos más o menos, y eso ha bajado, ha disminuido, digamos, el grado de riesgo que tienen los títulos salvadoreños. Entonces lo que buscamos es mejorar ese grado de riesgo, de tal manera que las calificadoras de riesgo nos puedan dar, digamos, un nuevo análisis, una evaluación de cómo está la economía y cómo está la situación fiscal, para ver si podemos aumentar del B- que tenemos ahora a un B estable o a un B+. Son más o menos 2.500 millones los que están en la mesa que hemos planteado, tanto de deuda externa como de deuda interna. Los que están prontos a vencerse hay una opción PUT, que es una opción en la cual los inversionistas pueden poner a disposición el título y cobrarlo al gobierno, que esto lo hacen en base a una valoración de riesgo. Creemos que el país no está en una situación en que el inversionista pueda solicitarlo, pero sí, digamos, con las consultas que hemos hecho le hemos incluido. Esos son 286 millones que se vencen en el próximo 2019, en el mes de julio. También está una emisión de eurobonos por 800 millones, llega a su vencimiento. Estos 800 millones hay que pagarlos a los inversionistas y eso se vence en el mes de diciembre del próximo año. Lo que estamos buscando es darle certeza a esos inversionistas para que continúen teniendo títulos salvadoreños y poder hacer, digamos, alargar los periodos de vencimiento de nuevos títulos. El año 2000 hasta el año 2017 nosotros hemos permanecido bajo el planteamiento de ir a la Asamblea año con año a solicitar los vencimientos que vienen del periodo del ejercicio fiscal siguiente o del ejercicio fiscal vigente. Entonces lo que buscamos ahora es salir de esa dinámica de financiamiento de corto plazo que genera, digamos, mucha polarización política y buscar el cambio a un mecanismo de mediano plazo, de tal manera que si logramos, digamos, la gestión del financiamiento de 5 o 6 años, eso le da mucha más certidumbre, da mucha más capacidad de trabajar en el presupuesto, mucha más capacidad de hacer cosas por el país sin estar pensando si se puede pagar la deuda pública de El Salvador o no. Siempre se van a emitir títulos de deuda pública, normalmente nosotros emitimos en la Bolsa de Luxemburgo, y lo que queremos con esta estrategia es llevar los títulos a la Bolsa de New York, de tal forma que podamos cambiar a través de los distintos mecanismos financieros que se manejan desde esa bolsa. Eso implica registrar los títulos salvadoreños en Estados Unidos y no registrarlos en Luxemburgo. Hay mucho más mercado a través de inversionistas en Estados Unidos, en el sentido de que cualquier persona, sea natural o jurídica, que esté registrada en la bolsa, puede comprar títulos salvadoreños. Entonces, también hay otro tipo de mecanismos financieros que esperamos poder utilizar siempre y cuando se logre la aprobación legislativa. Hay temas que se pueden registrar los títulos, se puede platicar con los inversionistas, se pueden reestructurar distintos tipos de vencimiento, 10, 20, 30 años. Es una serie muy amplia de instrumentos financieros con los que se cuentan. El vencimiento que tenemos ahorita se va a utilizar en el momento que lleguen próximos a vencerse. Vamos a utilizar esos mecanismos. Lo que esperamos es alargar
el periodo de vencimientos de deuda de tal manera que haya un espacio fiscal mayor en el presupuesto del Estado, de tal manera que disminuya los pagos que se hacen a través de los intereses por esa deuda, para darle más espacio al presupuesto y que los fondos se utilicen para otro tipo de necesidades económicas, sociales, de seguridad. Es decir, los intereses se pagan todos los años. Lo que estamos buscando es que el costo de esa deuda sea menor a lo largo del tiempo y que lo que se necesite de recursos para pagar esos intereses sea menor a lo que estamos necesitando ahora. No, hay otros temas, ¿verdad? Estamos hablando de las modificaciones en el presupuesto por programas. Tenemos un presupuesto por áreas de gestión, lo queremos pasar a presupuesto por programas. Hay temas de puestos fronterizos, que estamos revisando, digamos, propuestas, el protocolo de adhesión de la Unión Aduanera, todo eso hay que llevarlo, ¿no? Claramente la agenda de la Asamblea Legislativa es mucho más amplia, pero en este plan 10, en este periodo de transición política que tenemos, la prioridad es la estrategia de financiamiento, que no solo involucra el tema de los bonos, es importante mencionarlo. También está el financiamiento del presupuesto de este año, que es 2018. En el mes de enero se aprobó el presupuesto con financiamiento con mayoría calificada por 350 millones de dólares. Esos 350 millones de dólares son emisiones a través de deuda pública. Pero el dictamen de la Comisión de Hacienda decía que el gobierno debe hacer los mejores esfuerzos para buscar un préstamo de apoyo presupuestario con un organismo internacional de tal manera que disminuyan los costos financieros del financiamiento de este año. Si nosotros salimos al mercado a buscar deuda pública por esos 350, es probable que al día de hoy salgamos a 7,50 la tasa de interés. Mientras que si lo tomamos con el BID, con quien lo hemos estado negociando y esperamos que salga para la segunda quincena del mes de junio, podría salir entre 3 y 3,25. Y además las características son totalmente diferentes. Los títulos de deuda pública pudieran salir a 10 años con esa tasa entre 7 y 7,50 y los títulos y el préstamo de apoyo presupuestario podría salir a 3,325, pero a 25 años con 5 años de gracia. Entonces, la amortización y el pago de los intereses pues es más largo. Es básicamente cambiar la forma de pensamiento de hacer presupuesto y de analizar el presupuesto. Nosotros estamos acostumbrados por años, desde 1995, a estructurar el presupuesto bajo un enfoque totalmente de clasificaciones económicas, remuneraciones, bienes y servicios, transferencias, intereses, y todo eso nos lleva a tener poca capacidad de análisis y poca capacidad de evaluar la calidad y la eficiencia del gasto público, porque no tenemos la capacidad de pensar en programas. Entonces, cuando pensamos en programas con enfoque de resultados, entonces podemos adquirir el presupuesto, podemos poner un presupuesto que diga el programa de salud, vacunas, el programa de educación, escuelas primarias, el programa de seguridad, digamos, y para cada programa se selecciona un indicador y se selecciona un resultado sobre la base de un monto de ingresos o de recursos que se destinan a ese programa, de tal manera que cuando termina el periodo del ejercicio fiscal tengamos la capacidad, no solo el Estado, sino la sociedad, de medir si realmente se cumplieron los indicadores y los resultados que tenía el presupuesto en todas las áreas del sector público no financiero. Entonces creemos que es importante trascender a estas modificaciones de tal manera que avance el país en la forma de hacer análisis y olvidemos o dejemos, digamos, en menor medida aquel análisis de clasificación económica, vuelvo a decirlo, ¿no? Que las remuneraciones son tanto, que los bienes y servicios son tanto, pero ¿qué me dice a nivel de programas del trabajo que se hace por las carteras de Estado?
que los salarios hayan aumentado, que los bienes y servicios se estén reduciendo, que los intereses estén aumentando. ¿Cómo expresamos eso a la sociedad? Es muy difícil de comprenderlo. Entonces esto nos va a dar la oportunidad de mejorar la forma en que el Estado puede dar los resultados a la sociedad. La justicia tributaria habla de que las personas que tienen mayores ingresos deben pagar más ingresos con respecto a su grado de renta. Las personas que ganan menos ingresos deben pagar también menores ingresos, depende de sus ingresos. Y las personas que ganan igual deben contribuir de igual forma al fisco. Entonces lo que nosotros hicimos en el impuesto sobre la renta en el año 2011 fue cambiar la tabla de distribución de renta del impuesto sobre la renta, ya que no era tan progresiva. Era 10, 20 y 25 y se subió a 10, 20 y 30% según su nivel de ingresos. Y lo que se hizo fue que el límite exento, una persona para que pague impuestos debía de ganar $209 de renta neta para poder comenzar a pagar impuestos. Por debajo de esos $209 de renta neta no pagaban impuestos. Pero pasaron 20 años y no se había actualizado la tabla del impuesto. Esos $209, ¿qué son? Es el mínimo de vida de una persona, que tributariamente se analizó en los 90 que $209 hacia abajo no debería pagar impuestos. Entonces lo que se hizo fue actualizar en el 2011 a la tabla del impuesto sobre la renta y decir, una persona con un ingreso de $386 hacia abajo se considera que es el mínimo de vida. Eso se tomó de base a través de la canasta básica ampliada. Entonces es importante que la población sepa que una persona que gana 386 más seguro, más AFP, no paga impuestos. Y si se le descuenta porque tiene servicios profesionales, es muy probable que tenga devolución de impuestos. Entonces, así fue como se actualizó y se hizo justicia tributaria, porque esas personas que no alcanzaban el mínimo de vida, y es importante este concepto, el mínimo de vida, dejan digamos, de ser personas que están tributando y se sube la tabla del impuesto del 25 al 30, de tal manera que aquellas personas que sí ganan por encima de $5,000 y $6,000 comienzan a tributar más. Eso fue lo que se ha hecho en términos de justicia tributaria. Hay dos tipos de personas, las personas naturales y las personas jurídicas. Pero las personas naturales se dividen en dos, en las personas que tienen un salario, las asalariadas, y las personas que son naturales rentas diversas, es decir, que además de su ingreso por salarios, también tienen una actividad económica por la cual deben pagar impuestos y que facturan, digamos, tienen crédito fiscal, tienen factura de consumidor final. El beneficio que tienen ambas personas, naturales y jurídicas. Las jurídicas tienen la capacidad de descontarse todos sus costos y gastos al momento de su declaración de impuestos, porque responden a su actividad económica. Y las naturales tienen la capacidad o el beneficio de descontarse los $1,600 en concepto de $800 de salud y $800 de educación. ¿Y dónde quedan las personas de rentas diversas? Las personas tienen la capacidad de descontarse ambos beneficios. Entonces, siendo persona natural, tiene también el beneficio de una persona jurídica. Entonces, hay cosas que se pueden hacer en ese sentido. Creo yo que en la próxima administración deberá pensar cómo resolver que una persona natural también pueda o tenga la capacidad de descontarse beneficios como persona jurídica. Esa persona de rentas diversas, como hemos dicho, debería de elegir qué tipo de beneficio optar, pero no ambos beneficios, porque entonces, desde mi punto de vista, digamos, creo yo que no estaría tributando correctamente. Aún se está haciendo el análisis, se va a presentar en el mes de septiembre de este año, seguramente va a cambiar porque las cuentas nacionales se modificaron,
son mucho más reales de lo que teníamos base 90. Es probable que los datos nos muestren adicionalmente cuáles son los sectores, porque por el momento con el análisis que se tenía a nivel macro no se podía determinar a dónde estaba dirigido a esa evasión. Con el nuevo sistema de cuentas nacionales es probable que el estudio se amplíe y nos dé más opciones de análisis.